Es sobre la carta, como saben, la carta del Papa, la, con corazón de padre. Y voy a ir leyendo lo que les tengo así para este rato. Yo dividí la carta en 3 partes. Una es cómo está organizada, que es en realidad la Patris Corde. Una segunda es como algunas cosas como que a mí me sugiere la lectura de la carta y también como hacia dónde apunta. Dentro del marco, del contexto de otros documentos que tiene Francisco, ¿verdad? Y que nos han ido acompañando en este tiempo. Es como insertar la carta, la apostólica, en relación con lo demás. En cuanto a la organización, el texto tiene una parte introductoria, tiene 7 epígrafes, que son características que el Papa va describiendo, en donde describe la figura de San José, y después una pequeña conclusión. Me fijo primero en la introducción. En ella, lo primero es como hacer una breve síntesis, sobre todo de Lucas y Mateo, acerca de la figura de San José. Por otro lado, son los que más con mucho tienen, ¿verdad?, acerca del santo, lo poquito que hay desde el punto de vista bíblico. Y en esa caracterización de los 2 evangelistas, de Lucas y de Mateo, nombra de Francisco, nombra de José, que es un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, que está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada por una parte en la ley y también manifestada a través de sueños. Describe también cómo, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, y da el dato, ¿verdad?, porque en otro lugar no había lugar para él, para el niño, para la familia en otros lugares. Describe también que fue testigo de la adoración de los pastores y también de los magos, que representan respectivamente al pueblo de Israel y también a los pueblos paganos. Otro elemento de la introducción que destaca el Papa es la valentía de José al asumir la paternidad legal de Jesús, al cual le puso el nombre. Esta cuestión del nombre, el nombre obviamente fue revelación del ángel, está en Mateo 21, pero diríamos quien le puso realmente fue José. Y hace una pequeña exégesis también de lo que significa dar el nombre para el mundo judío, al cual la Sagrada Familia pertenecía, en el sentido de adquirir pertenencia, pero que después de una manera muy linda, explica lo que significa en José pertenencia. José y María presentan al niño en el templo, escucharon la profecía de Simón sobre el niño y de Ana. Relata también la huida a Egipto como otro elemento donde José es protagonista, el regreso de Egipto y la vida oculta en Nazaret, donde se decía que no podía salir nada bueno. Y después también otro elemento ya escriturístico es cuando el niño Jesús se pierde en Jerusalén, en el templo, y es encontrado también por José y por María. Esos serían como los elementos que el Papa rescata, que son propios de la Sagrada Escritura. Después, el Papa se fija brevemente, muy brevemente, en realidad hay muy poco, sobre José en el magisterio de la Iglesia. José en el magisterio, dice el Papa, que es el más presente de todos los santos después de María. Es el que más espacio ocupa en el magisterio.
y que esto de alguna manera ha ido ayudando a profundizar el mensaje, el contenido de los pocos datos escriturísticos, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Para tratar de desarrollar el papel que tiene San José en la historia de la salvación. Y en realidad, esto lo dice Boff, prácticamente hasta el siglo VIII la figura de San José es inexistente, si no, no se le da ningún tipo así como de relevancia particular. Y tampoco en los siglos siguientes. No, después veremos que prácticamente quien ha colocado a San José en un puesto de honor ha sido la gente sencilla, la gente humilde, de distintas maneras. Pero en cuanto diríamos, al elemento que tienen que ver con el magisterio pontificio, aparece en Pío IX, que lo declara justamente patrono de la Iglesia Universal. El Papa nombra también una intervención de Pío XII, que lo nombra patrono de los trabajadores. Esto está muy en relación con el Día de los Trabajadores, que el socialismo ya había incorporado y como un elemento así como antídoto o como una especie como de clericalización, ¿verdad? De la figura de San José, de ese día de los trabajadores, el 1 de mayo. Entonces se coloca la figura de San José Obrero. Y después también quien sí incorpora bastante sobre la figura de San José es Juan Pablo II. Juan Pablo lo señala como custodio y como redentor. Padre Oscar, parece que estamos con un problema de internet, no le estamos escuchando. Ay. Habría que preguntar, yo le escucho súper bien. Pero se corta. Yo le escucho muy bien también, no se corta. Tendríamos que apagar Nosotras las cámaras también. a lo mejor. Puede ser, sí. Sí, se le escucha, padre. Sí. Nosotras escuchamos muy bien también. Quizás sí, entonces sería como si los que tengan micrófono por ahí prendido algo, está bien. Entonces, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, adelante. Sí, dale, sigo entonces. Se le escucha Gracias. muy bien. Adelante, Muy padre. bien, se escucha bien. Entonces, esos serían los elementos del magisterio, ¿verdad? Propiamente, Pío IX, Pío XII y Juan Pablo II son los que... Y algo también tiene Pablo VI, ahora que me acuerdo. Sí, Pablo VI también tiene algunas cosas referentes. De hecho, las cita el Papa Francisco en el texto. Pero eso es lo poquito que hay. Después el objetivo. El objetivo, ciertamente, y lo pone en el subtítulo del documento, es aprovechando los 150 años en que Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declara como patrono de la Iglesia Católica. Pero el objetivo propio, así que está más de fondo, es, aprovechando esa coyuntura, profundizar el papel central de José en la historia de la salvación. Ese es un elemento importante. Y el modo, diríamos, de ahondarlo es desde la perspectiva de su proximidad, y esto a mí me parece muy lindo y lo desarrolla de hecho mucho, es que contempla a José muy próximo a la inmensa mayoría de la gente y también muy cercano a nuestra condición humana. Y eso resuena en todo el texto, en toda la carta resuena eso. El Papa rescata la importancia capital de las vidas comunes, de las vidas anónimas que sirven y de los pequeños gestos cotidianos. Y en ese sentido, José es, bueno, pues un maestro. Iluminado por el contexto de crisis de pandemia, destaca el Papa que nuestras vidas están sostenidas por las personas comunes, con frecuencia no tenidas en cuenta, sin relevancia en los medios de comunicación social. Tienen que ver, y va relatando grupos humanos, el personal de blanco, el personal de la limpieza. A mí me llama mucho la atención porque en casi
todas las ocasiones donde nombra al personal de blanco unidito, y nos olvidamos con frecuencia, son todo lo que hacen que los hospitales, ¿verdad?, los centros de salud, pues estén limpios, estén higienizados, estén preparados, ¿verdad? Entonces, las personas de la limpieza, los supermercados, los que trabajan en los supermercados, los cuidadores, los transportistas, las fuerzas de seguridad, los voluntarios, las religiosas, los sacerdotes, los padres, los abuelos, los docentes, que pueblan con pequeños gestos cotidianos. Y otro elemento que es como una constante, por lo menos en casi todos los documentos que tienen relación con la pandemia, es el que nadie se salva solo. Entonces, son las personas que ayudan a cómo enfrentar y transitar la crisis, manteniendo en alto, manteniendo hacia arriba la mirada. Y después hace como una clasificación de todos estos, ¿verdad? Los que trabajan en los puestos claves, los que transmiten fuerza y esperanza, los que muestran día a día y se entregan en pequeños gestos cotidianos, los que rezan, los que interceden por los demás. Caracteriza a José como la persona, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta, oculta, y que se nos presenta como intercesor, como apoyo y guía en los tiempos difíciles, que puede mostrar que lo aparentemente oculto, lo que está en segunda línea, tiene un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y ese a mí me parece también que es como otro elemento sustancial del documento. El Papa quiere poner así como muy en subrayado, muy a la luz, que lo que verdaderamente hace historia son los que están aparentemente invisibilizados, ¿verdad? Porque muchas veces no son solamente invisibles, sino invisibilizados. Y él lo categoriza con este término de los que están en segunda línea. Los epígrafes, es decir, el punto que trata como de destacar el segundo gran punto, que son las caracterizaciones que hace acerca de San José. El número 1, la primera es Padre amado. Y para eso se fija en San Juan Crisóstomo, es casi el único santo, bueno, no, perdón, San Agustín también. Después les digo un poquitito así el tema de cómo maneja la cita el Papa en esta carta, en donde San Juan Crisóstomo señala que la grandeza de San José se debe a que es esposo de María y padre de Jesús, y que en cuanto tal, esposo y padre, entró al servicio de la economía de la encarnación. Ese es como un primer elemento teológico ya de rescate, de aporte, diríamos, como para hacer teología a partir de la figura de San José. Rescata también a Pablo VI, que este Papa ahonda en la paternidad al señalar que José hizo de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Y esto sobre todo lo une el tema de la encarnación al haber utilizado su autoridad legal, ¿verdad? Para hacer de ella un don total de sí, de su vida y de su trabajo. Rescata al Papa que al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la obediencia sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de su capacidad, todo esto lo puso al servicio del Mesías, nacido en su casa. Y después también el tercer elemento, que es el que aparece más disperso, pero más patente al mismo tiempo, es cómo el pueblo cristiano, dice Francisco, realmente ha colocado a San José siempre en un puesto de honor. Y eso va nombrando algunos santos, uno es el caso de Santa Teresa, que lo tenía, diríamos, como alguien a quien le
tenía muchísima confianza y le ponía como gran intercesor. Y después la cantidad de devociones, de congregaciones que toman el nombre de San José, a lo largo de la historia, de distintas obras de caridad, y después de nombres, ¿verdad?, de todo tipo. Entonces, como que el pueblo siempre lo ha tenido como muy en alza. Y después cita algunos textos más que, bueno, los dejo. Un segundo elemento que después de de Padre amado es Padre de la ternura. Francisco señala que en San José Jesús vio la ternura de Dios. Si vemos así por internet, vamos a buscar cuestiones sobre este texto, Patrick Corde, una de las cosas que sale muchísimo es Jesús vio en San José la ternura de Dios. Y hace un pequeño desarrollo de este concepto el Papa Francisco. La ternura nos ayuda a aceptar nuestra debilidad. Es a través y a pesar de nuestra debilidad como se suelen realizar los designios divinos. Es al encontrar la ternura y la misericordia de Dios que experimentamos salvación. Lo une también al sacramento de la reconciliación, el tema de la ternura. Dios no nos condena, sino que Dios nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Ahí está muy latente el tema de Lucas 15. Y después hace también como un aporte que yo creo como que me parece así como muy, muy iluminador para nuestra realidad. Muchas veces, dice el Papa, pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Nos enseña que Dios se manifiesta también a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y debilidades. Nos enseña a ceder el timón de nuestra vida en las tormentas. Y en ese sentido, como que San José es modelo. El tercer elemento característico de José es padre en la obediencia. Y ahí realmente sigue aportando como pequeños elementos que pueden servir como para profundizarlos teológicamente. Entonces, uno es ese, sencillamente, ¿verdad? El tema de la obediencia, que como les decía antes, en San José toma la característica de que se le dio básicamente en 4 sueños. El primero fue el que, ante la duda sobre María, en sueños se le confirmó mantener su compromiso con María. En el segundo es que debía marcharse para salvar al niño a Egipto. El tercero, otra vez en sueños, se le muestra al Dios, ¿verdad?, que tiene que volver ya a su tierra, a Israel. Y en cada uno de los sueños, realmente José obedeció sin dudar. En realidad son los 3 sueños, no 4. Después, en cuanto a las circunstancias, otro elemento que me parece importante que hace el Papa es como equiparar a José con María en su fiat, ¿verdad? Conocemos bien el fiat, el hágase de María, hágase según has dicho, le dice al ángel Gabriel, ¿verdad? En este caso, José también pronunció su fiat como María y como el mismo Jesús también. Es en la vida oculta quien enseñó a Jesús en lo cotidiano, en lo pequeño, a hacer la voluntad del Padre. Eso de que Jesús dice tanto, ¿verdad? Sobre todo en el Evangelio de San Juan, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine por mi propia cuenta, yo vine a hacer solamente aquello que el Padre le agrada. Dice Francisco, esto lo aprendió en la vida oculta de José. Y esto hasta las últimas consecuencias. Entonces, como hay un ejercicio precioso de aprendizaje por parte de José hacia María, colaborando con él en este sentido en el misterio de la redención.
Y esto lo toman parte el Papa Francisco de Juan Pablo II, de un texto que tiene Juan Pablo sobre José, la Redemptoris Custos. El cuarto elemento es padre en la acogida. Y fue una acogida plena de José a María, sin condiciones previas, sin tener toda la información del embarazo de María. Y el Papa lo pone como ejemplo para el momento actual, para el mundo de hoy, en donde hay tanta violencia contra la mujer. De hecho, en varios de los números, de las caracterizaciones que hace el Papa de José, siempre hay como un elemento de iluminar nuestro tiempo, ¿verdad? El mundo. Y aquí en este caso claramente es el tema de la violencia contra la mujer. José acoge en su vida los acontecimientos que no comprende. No muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Aunque esto no significa que se niega, que se resigna pasivamente. Su protagonismo lo caracteriza a Francisco de valiente y de fuerte, porque la acogida es expresión de fortaleza y es fruto de la acción del Espíritu Santo. Solo del Señor viene la fuerza para acoger la vida tal cual viene. Incluso en esta parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Esos son elementos que van apareciendo en varios momentos. La cuestión, diríamos, de la adversidad, que yo lo uno mucho a su lectura de la pandemia y de los tiempos presentes que vivimos, ¿verdad? De animar mucho a que podamos adentrarnos con fe en dimensión de inesperado, de contradictorio, de dura, de decepcionante que tiene también nuestra realidad, nuestra existencia. Hay un llamado a acoger en paz la vida, tratando de, aquí viene sobre todo el tema también del discernimiento en estas cuestiones, a acoger en paz la vida, tratando de descubrir el significado oculto de todo lo que nos trae, que ninguno de nosotros hemos elegido. A través de San José es como si Dios nos repitiera: no tengan miedo, porque la fe da sentido a cada acontecimiento, ya sea este triste, ya sea feliz, y nos hace conscientes de que Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Textual en este acápite del Papa. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y con sus sombras. En este sentido, San José no buscó atajos, sino que enfrentó con los ojos abiertos y asumió la responsabilidad en primera persona. Su acogida nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia a los más pobres, a los más débiles. Y ahí hace también como una alusión otra vez a Juan 15. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso. Un quinto elemento que destaca es padre de la valentía creativa. Es un don que nace de modo especial cuando encontramos dificultades y las enfrentamos. De nuevo este elemento, diríamos, creo yo, de animarnos al tiempo presente, al tiempo de pandemia. Si miramos superficialmente todos los eventos de la infancia de Jesús, da la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Nos regala como una manera de contemplar la realidad y de discernirla. El carpintero de Nazaret
sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Y repite así de una manera como muy contundente: José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él mismo, y esto es también como, creo que es como una invitación a contemplarnos nosotros, ¿verdad?, unos a otros. Su misma persona era un verdadero milagro, con el que Dios salvó al niño y a su madre. Las personas somos el milagro. Es lo que nos está afirmando el Papa. Y después hace también todo un aterrizaje, es otro de los temas que están ahí muy presentes en los migrantes. La vida de San José ilumina muchísimo a la hora de contemplarlo como un verdadero migrante que padeció lo que padecen los migrantes, los exiliados, forzados por las adversidades y por el hambre, y que por esa razón o por causas de persecución, de dificultades políticas, tiene que abandonar su patria y dejarlo todo en eso. Entonces presenta a José como custodio, en este caso, de Jesús y de María, y también custodio de la Iglesia, y de una manera muy linda, a mí me parece muy inspirada, lo nombra custodio de Cristo sufriente, es decir, de la pasión de Cristo actual. En este caso, los más pobres, los extranjeros, los exiliados, los prisioneros, los moribundos, los indígenas. Entonces, es como un elemento más de cómo podríamos contemplar a San José. Un elemento sexto es padre trabajador, que enseña lo que es el valor y lo que es la dignidad del trabajo. Trabaja muchísimo. La cuestión aquí, otra vez de la pandemia, en relación con el trabajo. Y hay una expresión que realmente fue de León XIII en la primera encíclica social, diríamos, cuando el despertar de la industrialización, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, que es la cuestión social, y lo nombra así. Hay de nuevo una urgente cuestión social a causa del desempleo alarmante. Y de ahí entonces como que da luces, ¿verdad? Y sobre todo aporta elementos para ver el tema de la dignificación de la persona a través del trabajo, de verla ver el trabajo como un elemento clave en la participación en la obra de la salvación, como una oportunidad para colaborar en la venida del reino, también para el desarrollo de las cualidades, de las capacidades personales, y afirma: trabajar es colaborar con Dios, colaborar en su obra y ser co-creador con el Padre en el mundo. Toca también la cuestión que es ya nombrada en muchos otros documentos, del llamado a la nueva normalidad y a descubrir qué sea esa nueva normalidad, pero en la que el Papa afirma: nadie puede quedar excluido. Y es consciente, y a mí me parece como un elemento que después rescato más adelante, de los más fuertes de la carta, ¿verdad? Como hay una especie de constatación del empeoramiento de las condiciones de empleabilidad debido al COVID, debido a la pandemia, y debido también a una reestructuración del sistema económico. Y afirma así con fuerza: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Después está el último elemento, que es padre en la sombra. El Papa, para expresar este concepto de sombra, toma una obra de un autor creo que es polaco, ciertamente de Europa del Este, Jan Dobraczynski, que se titula La sombra del Padre. En esta obra el autor afirma que para Jesús, José es la sombra del Padre Celestial en la tierra. José es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta de su lado.
Y después también esto el Papa ya lo corrobora con un texto de Deuteronomio 1:31, en donde se nombra claramente, Moisés recuerda claramente a Israel, que en el desierto el Señor le cuidó como un padre, cuida a su hijo. Y después de esto va el Papa desarrollando la cuestión de la paternidad y de la castidad. Por un lado, el que necesitamos padres que engendren hijos en la fe. Aquí hay una alusión clara al tema del mundo religioso y sacerdotal. La cuestión fuerte de la libertad en engendrar hijos, pero dejando en libertad. Y después también hace un pequeño desarrollo que me parece muy lindo en donde une castidad y libertad. Y habla de la castidad como síntesis de una actitud contraria al poseer, diremos, en ese ámbito o desde ese matiz aborda la cuestión de la castidad, es decir, como lo contrario a poseer. Y en ese sentido coloca y dice que realmente Dios mismo amó al hombre con un amor casto, dejándolo plenamente libre, incluso para equivocarse y para ponerse en contra suya. Y en ese sentido también, bueno, José es modelo con relación a Jesús. Y después también aplica esta realidad, este modo de ser padre al mundo. El mundo necesita de padres de ese talante, de ese estilo, no necesita amos. Rehúsa los que confunden autoridad con autoritarismo, el servicio con servilismo, la confrontación con opresión, la caridad con asistencialismo o la fuerza con la destrucción. Son como elementos así que pone uno en relación con los otros para ver la diferencia. Habla también del tema de la vocación en esta cápite, lo que es toda verdadera vocación en cualquier estado de vida. También, y que esta vocación debe nacer siempre de la donación de sí, y que esto implica madurez e implica también ser cercano al sacrificio. Así que el sacrificio de alguna manera nos ayuda para ahondar esta dimensión de la donación personal y de madurar. Después también la entrega a través de esta lógica. Y vuelve otra vez con el tema de que ser padre nunca es un ejercicio de posesión. Y finaliza haciendo alusión, diríamos, al tema de la sombra, ¿verdad? Todos nos encontramos en la misma condición de José, ser sombra del único Padre Celestial. Ahí termina, diríamos, como esos elementos que pueden servirnos como para enriquecer ciertamente en nuestro modo de entender las vivencias más profundas de José como padre. Son 30 notas. La parte conclusiva, él hace una oración, diríamos que es una oración que el Papa ha orado, señala, está en la nota 10, por más de 40 años, sobre San José, y que bueno, la coloca como inspiración de él, ¿verdad? Las notas, les decía, son 30, 10 son bíblicas de las 30 notas bíblicas, y después está el Vaticano, está de Pío IX, Pío XII, Pablo VI, del propio Francisco tiene unas 4 o 5, Juan Crisóstomo, Agustín, Teresa de Ávila, un teólogo que es creo que el polaco, del catecismo de la Iglesia, el rito para las congregaciones. Básicamente son esas las notas. Yo quería un segundo elemento, que creo que hay dos objetivos, me parece manifiesto, ¿verdad? Uno tiene que ver con realzar la figura de San José y ciertamente colocarlo como modelo digno de ser imitado por todo tipo de personas. Es algo así como José como modelo para la humanidad. Ese es un claro objetivo del Papa, ¿verdad? Y el segundo,
tiene que ver con fortalecer la reflexión sobre San José, seguir aportando teológicamente en torno a este santo y ayudar a esbozar una nueva aproximación teológica. Y en este sentido, una cuestión que a mí me parece relevante y la tomo de Leonardo Boff. Dice Boff, hablando de la teología, que se podría decir que la labor genuina del trabajo teológico es develar nuevas dimensiones del misterio inagotable de Dios. Esto que trata de hacer el Papa, aportando nuevos elementos, recogiendo de la tradición, recogiendo de la escritura y aportando él, ¿verdad? Y dice Boff, él tiene un libro ya no reciente que se titula San José, Padre de Jesús en una sociedad sin padre. Y ahí hace Boff un teologúmeno. Un teologúmeno es algo así como una hipótesis, una opinión teológica dentro de lo que son los límites de la teología, pero que no están todavía acogidos como realmente ni por el dogma ni todavía del todo claros. Pero diríamos, es como un intento de aportar luz sobre una realidad más bien no pensada, medio inédita, como es el caso de José y de lo que él va a plantear a continuación. Dice Boff que si Dios es Trinidad, tiene que ser como Trinidad que actúa siempre, aunque cada una tiene su propia singularidad y actúa también desde su singularidad. Dice que las tres personas se han autocomunicado en la historia de la salvación. Y lo veremos porque es muy claro, ¿verdad? Dice él, el Espíritu Santo armó su carpa sobre María. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa es la carpa sobre María del Espíritu Santo. Dice Boff también que el Hijo armó, segunda persona de la Trinidad, armó su carpa sobre Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 14, en donde dice textualmente, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese que habitó entre nosotros es Jesús y fue como la carpa en la cual, bueno, pues vive el Verbo, segunda persona. Dice, faltaba una reflexión sobre el Padre y su autocomunicación. Si el Espíritu en María, si segunda persona en Jesús, faltaba el Padre. Para vos, José tiene las características para ser la personificación del Padre. Como dice San Juan en el Evangelio, el Padre siempre trabaja, igual que conocemos a José. Él será, como Padre terrestre, sujeto de la recepción de la autocomunicación del Padre. De ese modo, tenemos a toda la familia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo presente en la familia humana. Dios se habría comunicado enteramente al mundo en una presencia personal específica, en María, en Jesús y en José. Pero él mismo señala, esto no es todavía teología en el sentido de acogida, sino un teologúmeno, ¿verdad? Es como una hipótesis bien fundada, como algo que necesita ser profundizado, pero que está como delineado con estas palabras. Y me parece que el Papa se queda justamente en este otro concepto de sombra. Sombra, José como sombra del Padre, ¿verdad? Pero va, así me siento yo como en esa dirección. Elementos que me parecen también importantes, les decía ya más o menos están nombrados en este caso, que aparte de lo que significa la caracterización que hace de la paternidad de José, que hemos visto, se nota mucho en la carta la preocupación del Papa en cuanto
a la zozobra causada por la pandemia. Y es como si hubiera algún tipo de involución, ciertamente, del sistema económico, de la injusticia, de la pobreza, de que hay menos trabajo, de la exclusión. Ahí hay una fuente clara de preocupación. También la cuestión de los migrantes, que con la pandemia no solamente no para, sino que se agrava. Hay una preocupación también por el dar elementos sobre el tema de la paternidad y en el mundo en general y también en la vida religiosa. La cuestión de la nueva normalidad, destacando ahí que en esta nueva normalidad son muy importantes en la vida de la gente común, los anónimos, los pequeños, los gestos cotidianos. Esta vida sostenida por personas comunes en donde nadie nos salvamos solo. Ahí hay todos unos elementos fuertes otra vez. Y desde ahí lo sencillo y lo anónimo. Un último elemento es a dónde apunta el Papa. Yo siento que con este documento, unido a los demás, porque yo no lo puedo separar de los principales, es unirnos en torno a una misma mesa como humanidad, conviviendo en paz y en hermandad, enriquecidos por personas y por nuestras diferencias. Y para eso el Papa usa distintas estrategias, ¿verdad? La primera es la de animar, involucrar e inspirar a todos sin distinción. Esa es la primera. Y eso lo vemos claramente en la Evangelii Gaudium. Yo comparo en este caso la Evangelii Gaudium como un hermoso tapiz en donde se proclama el anuncio del Evangelio en el mundo actual, donde hay un llamado hacia adentro a todos los que formamos la Iglesia, a la transformación de las estructuras, a la conversión pastoral, a recuperar la frescura original del Evangelio, y un llamado hacia afuera, que está muy marcado por un triple diálogo. Y esto para mí tiene mucha relación también ciertamente con esto, lo que estamos viendo de la carta del Papa. Hay un diálogo ecuménico, un llamado al diálogo ecuménico, un llamado al diálogo interreligioso, muy especialmente con el Islam. Me suena mucho lo de Irak, recién vivido con el Papa. Y también al diálogo social. Si de eso está fuertemente presente en la Evangelii Gaudium. Después vemos Laudato Si, es otra vez un desafío urgente de proteger nuestra casa común, y después la preocupación por unir a toda la familia humana. Dice, llamado urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque vivimos desafíos que tocan a todos. Y después Fratelli Tutti, en el número 8, vuelve otra vez al tema de todos. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos renacer entre todos, hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Soñemos como única humanidad, como caminantes de la misma carne humana. Esto es tal cual en lo que resuena, a mí me resuena muchísimo cuando intenta el Papa colocar a San José y decir como que en él podemos encontrar como la humanidad misma, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Entonces, el Papa, por un lado, hace eso, anima, involucra e inspira. Y estos son elementos, lo que acabo de leer, justamente de ahí. Una segunda cosa que hace el Papa es poner en marcha procesos de cambio. Y lo que ustedes vamos a escuchar a continuación con Mauricio es
Eso, el proceso de campo para mí por excelencia, ¿verdad? Que es todo lo que sucede en la Amazonía. Pero dice, busca poner en marcha, busca impulsar procesos de cambio. Lo ha hecho en la curia, lo ha hecho en la economía, es evidente en la Conferencia Eclesial de la Amazonía, en los estudios económicos que manda a partir de la crisis del sistema, donde en un montón de cosas vemos como que su característica es no quedarse, no hablar de teoría, sino lanzar procesos. Y lo tercero, que es donde yo meto de lleno también el Patrice Corde, es eligiendo, cuidado, perdón, sería en el cuarto, pero aquí sería el tercero todavía, eligiendo, otra cosa que hace el Papa, eligiendo cuidadosamente aliados estratégicos. En Laudato Si, el aliado estratégico es el patriarca Bartolomé, donde el Papa habla diremos, de la importancia que tiene Bartolomé y su pensamiento sobre ecología, sobre la carta Laudato Si. En Fratelli Tutti es Altayer, a quien nombra un montón de veces y le reconoce también como inspirador de Fratelli Tutti. Hablamos, Bartolomé es un patriarca ortodoxo principal. Altayer es el principal imán sunnita. Ahora se reúne con Sistani, que es realmente el ayatollah, también referente del mundo, en este caso son los chiitas. Y en Patrice Corde, si aquí para mí, diríamos, la referencia no es una persona individual, sino son las grandes mayorías anónimas, a quien el Papa realmente coloca como aliado estratégico. Las grandes mayorías, los anónimos, los sin nombre, los que están en segundo plano, son los que el Papa coloca acá. Y para eso propone modelos de vida universales. En Laudato Si aparece San Francisco como modelo de vida universal, porque San Francisco le cae bien a todos, cristianos y no cristianos. En Fratelli Tutti pone a Carlos de Foucault, conocido como el hermano universal, y al buen samaritano. En Patrice Corde coloca a San José, para mí como evidente, ¿verdad? Como modelos de vida que pueden servirnos a todas las personas a las cuales el Papa se dirige. Las virtudes que el Papa nombra de San José: padre amable, tierno, obediente, acogedor, con coraje, creativo, trabajador, que vive a la sombra, en el anonimato, son todos valores presentes en cada cultura. Y a mí eso creo que también es un elemento que no podemos perder de vista. Es decir, que todo eso que él fue caracterizando y destacando y haciendo como un giro teológico de San José, son los valores esenciales de cualquier cultura. Entonces el estilo de vida de San José está para ser vivido por cualquiera que se determine a vivir humanamente la vida. José, para el Papa, entiendo yo, es un modelo de humanidad bien vivida. Y bueno, eso sería lo que les quería aportar. Y interesante podría, con relación a lo que estamos viviendo en este tiempo, en este momento, ¿verdad? En Paraguay, todo el tema de las manifestaciones, tiene que ver también con, creo que la cotidianidad de José, y también ese modo de como de disimularse en lo común, en lo sencillo, en lo de todo el mundo, me parece sumamente también como inspirador, ¿verdad? Creo que nos podría ayudar también como a leer lo que vivimos, aunque sea otra cuestión distinta a la que nos trae esta mañana. Bien, muchísimas gracias, Padre Oscar, por esta